Amados bendecidos del Señor, nuevamente estoy acá para traerles otro tema que yo sé que es una gran bendición para todos nosotros. Y recibí muchos correos electrónicos esta semana donde me están pidiendo que por favor lleve doctrina. Realmente pues en el pasado eh, siempre la mayoría de las prédicas que di, todas eran a base, eran doctrinales. Y creo que es tiempo de volver otra vez a comenzar a llevar toda esta palabra que el Señor tiene escrita y que necesitamos nosotros ordenarla. Por eso este tema lo llamé ordenando lo desordenado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente fuimos a un instituto bíblico, a la universidad, recibimos la escuela dominical, recibimos mucha palabra, pero la palabra la recibimos desordenadamente. Recibíamos palabra de la ley, palabra de condenación, después palabra de gracia, palabra de liberación. O sea, es un desorden tremendo y esto ha llevado a que muchos o muchas personas en el Evangelio estén confundidos y digan por qué Dios dice una cosa, por qué la Biblia se contradice, o por qué aquí dice una cosa, por qué dice la otra. Nosotros tenemos que entender y comprender que hay que mirar y que tenemos que llevar los tiempos, el día, los momentos en que las personas, todo en el momento en que se escribió la palabra, para quienes se escribió. Y todo eso está en la Biblia, todo eso está escrito, no es cuestión de interpretación humana, porque desafortunadamente hay demasiadas interpretaciones de la palabra de Dios. Pero vamos a comenzar y vamos a ir desglosando poco a poco este tema, que es bien importante. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 23. Dice, antes de venir esta fe, póngale bien cuidado a cada versículo, a cada palabra, porque es muy importante. Y también es importante que en tu casa tú la escudriñes, la busques, tú mismo, no creas lo que el pastor dice a través del púlpito, no, o del predicador o el apóstol, no. Tienes que escudriñar las escrituras, buscar las escrituras, y el Espíritu Santo te va a dar la convicción. Solo el Espíritu Santo te la va a dar. Bueno, repito, Gálatas 3:23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro ayo o nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, ya no estamos sujetos a la ley, no estamos sujetos a ese ayo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la fe de Cristo en nuestros corazones. Él la trajo y se entregó a sus hijos, a sus predestinados. Ahora, vamos a ordenar todo esto. Vamos a hablar entonces del antiguo pacto y del nuevo pacto. Porque el antiguo pacto, tenemos que saber que es un pacto. Tenemos que saber hasta dónde se termina el antiguo pacto y dónde comienza el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto tiene muchos significados, de acuerdo a la profesión, de acuerdo al lugar, tiene diferentes significados, pero básicamente, bíblicamente, pacto es una serie de leyes que Dios le entregó al hombre para que el hombre las cumpla. Y ese es el pacto. El pacto del Señor es, si tú cumples la ley, recibes la bendición. Es un pacto. Digamos, un arriendo, cuando una persona renta un departamento, es un pacto. Yo rento el departamento y hago un pacto un contrato con el dueño por un año. Durante ese año no se me cambia el pacto, no se me va a cambiar la renta. Voy a pagar durante ese año una renta y todos los cánones que están escritos. Después del año, el dueño tiene la potestad de cambiarlo de una u otra manera. Entonces, el antiguo pacto
que fue un pacto del Señor, también hubo unos cambios que fueron fuertes y que vamos a verlos, y todo eso es lo que tenemos que ordenar. Ese antiguo pacto fueron 613 leyes y 10 mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí, los 10 mandamientos y las 613 leyes durante el recorrido del pueblo de Israel a través del desierto. Esas 613 leyes y esos 10 mandamientos están escritos en Éxodo, Números, Deuteronomio, en Levítico. En esos 4 libros están escritos. El Pentateuco incluye a Génesis, pero Génesis habla desde la creación de los primeros tiempos. Pero en Éxodo comienza lo que es la ley. Solamente 4 libros contienen la ley. Ahora, vamos a hablar sobre esto porque tenemos que entender ese pacto, ese antiguo pacto. El antiguo pacto fue entregado solamente para el pueblo de Israel. No fue entregado para los gentiles. El resto de los pueblos del mundo no podían conocer este pacto. El pueblo de Israel para ellos era algo especial, era un secreto. Nadie podía penetrar al pueblo de Israel. Aún en los templos había un lugar afuera que se llamaba el atrio de los gentiles, donde los gentiles no podían entrar al templo y por lo tanto no podían conocer las leyes. Y si las conocían no las podían ejecutar. ¿Por qué? Porque era un mandato del Señor para su pueblo, para el pueblo amado de Él, el pueblo escogido en ese momento para Él. Ahora, ese pacto no fue perfecto. Y ahí es donde viene lo importante. Perdón que el clima de acá ha sido un poquito fuerte. Le da a uno la voz y todo ha sido difícil acá en West Palm Beach. Pero bueno, sigamos. Este pacto era una sombra, o sea, algo imperfecto, algo que no tiene, que no es real. Vamos a verlo bíblicamente. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, una palabrita que tenemos que subrayar, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley nunca pudo perfeccionar a nadie. La ley solamente fue para la carne durante el tiempo que el pueblo de Israel pasó el desierto y hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la ley era una sombra, era algo imperfecto. Entonces, esa sombra, nosotros tenemos que entender que es una sombra, ¿no? Una sombra no se puede palpar, no se puede tocar, simplemente lo que hace una sombra es que está anunciando que hay un objeto cerca, una persona cerca, pero no es real. Dios, en su misericordia y en su bondad, en su perfecta voluntad, Dios tenía un plan perfecto para nosotros. Ese plan consistía en que Él iba a revelarnos a nosotros los gentiles un nuevo pacto, un pacto que vendría después, un pacto para nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar al reino del Señor. Pero en ese momento lo que hace el Señor es que envía a Jesucristo. Toma un cuerpo, viene a la tierra y viene como hombre nacido bajo la ley y nacido bajo mujer, de mujer bajo la ley. Mire cómo nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿la ley era qué? Maldición. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos estos versículos nos damos cuenta de algo. Tenemos que mirarlo perfectamente, tenemos que analizarlos. No es escuchar y escuchar y escuchar y no analizarlo. Dice que la ley es maldición, que la ley no era perfecta y que por eso vino Cristo para redimirnos de esa ley. Y vamos a retroceder un poco. ¿Cuándo comienza a regir la ley? La ley rige en el momento en que el Señor se le entrega a Moisés en el monte Sinaí. Ahí en adelante comienza la ley a tener un efecto. Pero esa ley, volvemos a decirlo, esa ley solamente fue para el pueblo de Israel. El Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, le dice al pueblo de Israel lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ese era un pacto para ellos, para el pueblo de Israel. No para los gentiles, le está hablando al pueblo suyo. Pero Dios, que es tan grande y que sabía que tenía que cambiar ese pacto, nos empieza a profetizar de lo que venía. Por eso es bien importante cada versículo de la Biblia. Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. Tenga en su corazón eso. Haré nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, porque ese pacto que él había entregado, él lo hizo, ¿para qué? Para organizar a un pueblo en la carne, para que ese pueblo viviera y pudiera vivir correctamente hasta el día que Jesucristo viniera a la tierra. Este pacto estuvo vigente. ¿Cuál es la vigencia de un pacto? Igual que un término de un arrendamiento tiene una fecha de vigencia, de término. Y este pacto termina el día en que nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, dice: consumado es. Voy a leerlo, Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús estaba hablando y decía: esta es mi sangre, que es el comienzo del nuevo pacto. O sea, antes de la muerte de Jesucristo era antiguo pacto. El nuevo pacto comienza en el momento en que Él muere. Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Antes de morir dijo: Padre, todo está consumado, todo está terminado. He cumplido la ley, Padre. Ya la ley no puede existir más. Ahora esa ley se acabó, Padre. Ahora todo está consumado. Cristo vino a cumplir la ley. Por eso es la confusión que existe dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque Cristo vino y cumplió la ley.
pero acabó con ella. Pero todo esto es difícil de poderlo comprender si no vamos directamente a la Biblia. Por eso la Biblia es tan importante, que cada vez que tú escuches un predicador, lo escuches por versículos, no que tome un versículo de la Biblia. Hay unos que se jactan de tomar un versículo de la Biblia y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar todo el tiempo de ese solo versículo. Esos son pensamientos humanos, psicología moderna, filosofías huecas, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios solamente se puede confrontar por medio de la palabra de Dios, comprobarla por medio de la palabra de Dios. Seguimos adelante. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justificar a todo aquel que cree. Cuando tú crees que el fin de la ley es Cristo, inmediatamente tú quedas justificado. ¿Por qué? Porque has creído que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario fue algo muy grande. Acabó con el antiguo pacto. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, está hablando del pacto del Señor, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando Pablo estaba escribiendo este libro, si fue Pablo el que lo escribió, personalmente creo que sí, pero hay muchas opiniones. Pero bueno, el que escribió el libro, cuando lo escribió hace 2000 años aproximadamente. Y él dice, ahí dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero. O sea, el Antiguo Testamento se ha acabado, el Antiguo Pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué dice que está próximo a desaparecer? Porque en ese momento Dios le estaba revelando el nuevo pacto al apóstol Pablo. Le estaba entregando las enseñanzas para nosotros los gentiles. Entonces ya estaba próximo a desaparecer, pero parece que nunca desapareció. Hasta ahora que espero en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo está aclarando la mente de miles y miles de nosotros a través de la palabra del Señor. Seguimos adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando de Jesús. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Está hablando aquí algo muy importante. Jesús vino y tenía que morir para destruir la ley. O sea que en ese momento se acaba la ley porque el testador ha muerto. Estábamos hablando del cuerpo de Jesucristo, no de su espíritu, porque su espíritu continuó viviendo. El Señor resucitó ese cuerpo para que de eso tenemos que hablar mucho, porque hay muchas cosas de qué hablar, pero eso ya viene después. Ahora, ¿qué pasa? Ahora estamos en el espíritu, en la ley del espíritu. La ley del espíritu ya no es de la carne. El Señor al entregar y al morir en la carne, en la cruz del Calvario, terminó con el antiguo pacto, terminó con el pacto de la carne y comienza el pacto del Espíritu, que es el pacto del Espíritu Santo, que fue entregado después al apóstol Pablo en las 14 epístolas. Pero de todo eso vamos a seguir hablando después. Ahora, ¿qué pasaba con una persona antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que cumplía 99% de las leyes y solamente una no la cumplía? El apóstol Santiago nos lo dice en su palabra, dice Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos.
Entonces, si una persona cometió un error, inmediatamente toda la ley le caía encima. Eso era una maldición, por eso se llama que maldita era la ley. Entonces, no es que la ley hubiera sido maldita, no. Es las consecuencias de la ley lo que traía la maldición sobre el hombre. No la ley en sí, la ley es de Dios y todo lo que Dios da es bueno. Pero las consecuencias en el hombre eran malditas. Entonces, por eso el Señor murió en la cruz del Calvario y se llevó toda maldición que había sobre nosotros. Seguimos en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Para que podamos entender, seguir entendiendo este pacto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ojo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuáles son las obras de la ley? Es un punto muy importante. O sea que toda obra que tengas bajo la ley es maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si ven la mezcla, bendecido el Señor, tú que me escuchas, si ven la mezcla en la que estamos, de gracia y de ley, traemos la ley y la metemos a la gracia para condenar a las personas. Por eso vamos a hablar mucho sobre muchos puntos bien importantes. Vamos a hablar del ayuno, vamos a hablar sobre el diezmo que ha sido tan controversial. Vamos a hablar de la resurrección, vamos a hablar del juicio eterno, vamos a hablar, bueno, son infinidad de temas que tenemos que aclararlos, desglosarlos a raíz de la palabra, a través de la palabra y mirar exactamente con la luz del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo quiere darnos y enseñarnos para que no caigamos en condenación. Así que Cristo quitó la ley del antiguo pacto y nos dio un nuevo pacto, para que los gentiles pudiésemos entrar a su reino. Para eso fue. Entonces, vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué voy a dar este versículo? Porque yo sé que hay muchas personas que están a contra de lo que yo estoy hablando, de lo que yo estoy diciendo acá. Y no están a contra mía, están a contra de la palabra del Señor. Pero hay muchos que están a contra. Entonces, hablan aquí, hablan allá, yo no creo en esto, yo creo en lo otro. No es lo que tú creas. Pero mira cómo dice la Biblia de esas personas. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. La ley produce ira, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Por eso, cuando se está hablando de gracia, de lo que es el nuevo pacto, hay tantas personas que se oponen. ¿Por qué? Porque están totalmente, 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, se dirige a ellos. El entendimiento de ellos está embotado. Embotado quiere decir, ustedes saben lo que quiere decir embotado, es un cuchillo que está boto, que no corta, o sea, no pueden pensar ni analizar. Así que bendecidos, en la próxima prédica yo voy a hablar del nuevo pacto. Voy a comenzar a hablar del nuevo pacto. Solamente en este momento estaba hablando sobre esto porque es muy importante que conozcamos lo que realmente estamos aprendiendo y qué es lo que realmente debemos de vivir. El Señor nos dio promesas grandes, maravillosas.
Ahora, las promesas no se invalidan en el antiguo pacto, no se invalidan. ¿Por qué? Porque está hablando desde el pacto de la ley, las leyes, no está hablando de las promesas. Las promesas continúan para nosotros porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Las promesas son para nosotros. Somos bendecidos con el creyente Abraham. Tú eres un bendecido del Señor. Tú eres un bendecido de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, las bendiciones están en ti. Las promesas no se pueden eliminar porque esas están hechas para todos, los hijos de Dios. Lo que el Señor está hablando aquí es de la ley, de ese pacto de ley, del cual vamos a hablar mucho y bastante durante todo este tiempo. Así que cualquier pregunta ustedes la pueden hacer a través del correo electrónico y con mucho gusto. Lo que no es controversia, no quiero controversias, no. Simplemente hay que aclarar, porque tenemos que saber el momento, la hora en que fue escrito, a quiénes se les escribió, por qué se les escribió, para qué se les escribió. Porque no toda la escritura es doctrina. El Señor entregó doctrina, entregó historia, y ahí es donde hay cosas que tenemos que aclarar bastante. Miremos este versículo para que nos da una luz ya más clara de lo que está escrito en la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la verdad, ese juego de palabras es tan importante, porque dice, vuelvo a repetirlo, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Está hablando de la ley, no dice de la verdad. Dice la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo vino a traernos la verdad. Por eso él dijo muy claramente en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la verdad del Evangelio, cuando conozcamos, y yo sé que hay muchas personas que desean que esta verdad sea clara en sus corazones y en sus mentes, van a ver la liberación tan grande que van a sentir en el Señor, el respaldo del Espíritu Santo, y cómo tantas cosas que nos han enseñado, que nos han condenado, no tienen nada que ver con lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendecidos, si tienes preguntas, acuérdate que ahí puedes escribirnos, está toda la información de la página, de nuestro correo electrónico. Y les doy gracias a todos nuestros hermanos, a todas las personas que nos están apoyando en este ministerio. Realmente todos ustedes son un valor incalculable para mi Señor Jesucristo. Y yo sé que por causa de ustedes es que Dios ha puesto para que yo lleve esta palabra. No porque yo quiera, ni porque sepa, no, nada de eso. No soy superior a nadie ni nada de eso, simplemente soy un siervo del Señor que quiere llevar esta palabra a través de los medios de comunicación y gloria a Dios porque podemos hacerlo en este momento. Así que tengan un día bendecido, una semana bendecida. Trataré de llevar temas también el día miércoles, algunas veces, no todas las veces lo haré, pero algunas veces lo haré. Y yo sé que el Señor tiene grandes cosas para todos nosotros. Así que los declaro bendecidos con toda bendición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor.